No vamos a perder la esperanza, pero lo que vamos a hacer, sin perder la esperanza, es llamar a nuestro amigo Elvis, que está en Ecuador, que allí, como sabéis, son 7 horas menos. Y aquí le tenemos que le hemos pillado con algo encendido, algo suena por ahí. Elvis, ¿qué estabas escuchando mientras te llamábamos? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo está? Un saludo Muy bien, a muy ti, bien. a los seguidores de Casa Verde. Estaba viendo un poquito la entrevista anterior. Muy bien. Te quería preguntar, ¿te has hecho los deberes, Elvis? ¿Tienes preparado el tema del Thanatos, de la muerte? ¿Podemos contar contigo en este aspecto? Claro, claro, estoy a las órdenes. Muy bien, pues sin más, ¿sabes lo que voy a hacer? Porque te lo mereces. Te voy a dar la pantalla completa. Te voy a quedar la pantalla completa y me voy a quedar yo en un segundo plano completamente. Así como que no quiere la cosa. Para que seas tú quien nos expliques esta cosa de el que nos ibas a hablar desde el punto de vista de la parapsicología sobre, hoy nos ibas a hablar sobre el tanatismo, sobre todo lo que tiene que ver con la muerte. ¿Cómo vas a empezar a ilustrarnos sobre este tema, Elvis? Bueno, el tema que habíamos planteado es la tanatología, ¿sí? Thanatos es el dios. Tanatología es una palabra que viene del dios griego de lo que es la muerte y logos del el estudio o tratado. Entonces, es el estudio o tratado de la muerte, del acompañar a las personas en un duelo. Eh, Cuando muere algún familiar nuestro o se nos va alguien, como se dice, como dicen muchos expertos en el más allá, siempre queremos investigar qué es eso del más allá y hacia dónde va. Y desde el punto de vista de la tanatología, que es el estudio justamente de los duelos, de la muerte, de acompañar también a personas que están en su lecho de muerte porque han sido diagnosticadas con cáncer o alguna enfermedad terminal, creo que es importante mencionar a algunos grandes personajes de lo que es la tanatología. Por ejemplo, una de las más grandes especialistas en los estudios de la muerte, de acompañamiento de enfermos terminales, es Elizabeth Kubler-Ross, ¿sí? Que es una europea que después llegó a los Estados Unidos, y es una médico y psiquiatra. Ella hizo más de 20.000 entrevistas a personas que estaban cercanas a la muerte o que han vivido experiencias cercanas a la muerte, lo que se conoce como la ECM, experiencias cercanas a la muerte, son las iniciales de esto. Y ella hizo más de 20.000 entrevistas. Wow, 20.000 entrevistas dan para mucho y hizo, o sea, hizo algún resumen, alguna conclusión ha sacado esta mujer sobre 20.000 entrevistas. ¿Hay cosas comunes entre las personas que están cerca de la muerte en sus reflexiones, Elvis? Sí, sí, justamente ella es, digamos, cuando hablamos de tanatología, creo que es una de las primeras, bueno, las primeras científicas, digamos, médicos y psiquiatras que hablan de ese tema. Y de todas esas 20.000 entrevistas, pues han sacado aspectos en común, ¿sí? Como una síntesis, como dice Iván. Lo uno es que, de alguna manera, resumiendo todas estas entrevistas con personas que han estado cercanas a la muerte, tienen que ver mucho con que alguien les recibe en ese más allá. Alguien. Alguien les recibe en ese más allá. O sea, las personas que se van al plano astral, digamos así, a este más, lo que conocemos como el más allá, según las investigaciones de ella, Ujú. siempre les recibe alguien. Por lo general es familiares cercanos, puede ser familiares, padre, madre o hermanos o abuelos que han fallecido. Entonces, para que esa persona no se halle perdida en este más allá, en este otro plano de la existencia, ella cuenta, según sus conclusiones, y tiene muchos libros, que siempre les recibe algo. Y en el caso de que han habido casos extraordinarios, por ejemplo, de lo que ella narra en sus libros, es que muchas de las veces incluso personas que
hermanos que no sabían de la existencia de ellos les han recibido. Es decir, eh, una persona fallece o algunas personas fallecen y les recibe a alguien y no sabe quién es. Y ese alguien le dice, yo soy tu hermano que fui abortado, por ejemplo. Wow. Pero que ni siquiera, sí, que fui abortado en algún momento, soy tu hermano que fui abortado espontáneamente o a veces incluso en algunos casos extremos con intención. Entonces ese hermano abortado le recibe sin que la misma persona le haya conocido. Entonces Comprendo, sí. hay este tipo, hay este tipo de patrones, hay este tipo de patrones que también se dan y que surgen en los libros, en las narraciones y en las investigaciones de Elizabeth Kubler-Ross. Pero para no quedarme solamente con Elizabeth Kubler-Ross, y siempre yo digo, no me crean a mí, ¿sí? Más bien vayan directamente a la fuente. Entonces, yo les recomendaría que compren los libros de Elizabeth Kubler-Ross, alguien que esté interesado en estos temas. Hay muchos libros de Elizabeth Kubler-Ross, pero no solamente nos quedemos ahí. Por ejemplo, ya que estamos en el contexto de YouTube, si ustedes buscan dentro de YouTube de lo que es, por ejemplo, el doctor Jorge Luis Micheli, que es un argentino, él es un psicólogo transpersonal que es muy especialista en estos temas de acompañar a enfermos terminales, en indagar qué pasa con ese más allá. Porque aquí estamos en un camino o en un punto donde que ya no es puramente la psicología materialista, la psicología clínica o la psicología en general materialista, y ya caemos en un punto de la psicología transpersonal, que es una de las corrientes de la psicología. Y este doctor Jorge Luis Micheli es uno de los mayores especialistas y tiene su propio canal de YouTube, que lo pueden buscar ustedes. ¿Nos lo puede nombrar, Elvis? Vamos a aprovechar este momento para recordar que Elvis Orellana Espinosa tiene su propio canal de YouTube, que no solo está centrado en la parapsicología, tiene más de 500 vídeos en los que aborda distintos temas de la psicología, algunos de ellos también de la psicología transpersonal. Y quizá Elvis nos puede nombrar el canal de este experto del que nos hablaba ahora. ¿Lo recuerda de memoria? Sí, claro que sí. Bueno, el canal no recuerdo en este momento, estoy tratando de buscarlo en mi computadora, pero no me acuerdo. Pero el canal de él, pero el nombre de él se llama Jorge Luis Michel. Jorge Luis Michel, bien, seguro que podemos encontrarlo. Sí, ahí él tiene su canal, él sí es un psicólogo social que es especialista justamente en estos temas, ¿ya? Yo no he trabajado directamente en el tema, yo lo explico más desde el punto de vista de la lectura, de un poco de la experiencia ya más íntima, personal, individual mía, de autoconocimiento y desde las lecturas de varios autores, pero uno de los que ya se ha especializado, un psicólogo social, él es especialista en terapia de vidas pasadas, que es un tema que también podemos tocarlo brevemente. Él es un psicólogo social especialista en terapia de vidas pasadas y tiene su canal de YouTube que estoy tratando de buscar. Ya lo encontré en mi computadora. Se llama Mundo Alternativo. Mundo Alternativo. Sí, yo he revisado mucha información, entonces como uno está siempre en la búsqueda, como alguna vez les comentaba. Sí, esto sabemos que es recurrente y no nos importa volverlo a contar. En la Casa Verde nos definimos como buscadores, nos encanta tener a buscadores con nosotros. Elvis es un buscador también, un buscador empedernido que sabe que la clave no está en lo que encuentra, sino en el continuar buscando. Y quizá este hombre de Mundo Perdido también es un buscador, ¿no? También está en la búsqueda. Exactamente, yo creo que uno de los elementos básicos de la psicología y especialmente de la psicología transpersonal es la búsqueda del ser, quiénes somos, como son las preguntas básicas del programa, de dónde somos, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, el ser humano está en esa búsqueda y uno de los elementos fundamentales de la psicología transpersonal, y diría yo de la misma parapsicología, que están muy relacionadas las dos, es el autoconocimiento, ¿sí? Y cuando
alguien fallece o cuando alguien esté enfermo terminal, siempre nos hacemos estas preguntas. ¿Aquí termina la vida o continúa? Entonces, por eso que si bien la tanatología es el estudio de la muerte, yo diría que si nos metemos a temas un poquito más profundos, más bien es el regreso, es el estudio de la vida. Sí, debería ser el estudio de la vida en general, porque para muchos de estos autores, y yo me alineo un poco a esta perspectiva, es que es la vida después de la vida, en otro plano dimensional, digamos, de alguna manera, para muchos de estos médicos, psiquiatras, incluso para muchas ramas de la espiritualidad. Entonces, yo más bien quisiera recomendarles a estos autores para que ustedes busquen directamente, ya sea en libros o en YouTube, y uno de sus especialistas es Jorge Luis Micheli. Otro de los especialistas que sí quería mencionar, que lo busquen directamente, ya sea en el mismo YouTube o en libros, es Brian Weiss. ¿Sí? Brian Weiss también es un especialista, es un médico especialista en terapia de vidas anteriores, de vidas pasadas. Y ahí nos metemos a otro campo que también de pronto para nuestra cultura occidental todavía no es muy bien recibido. Y ahí el doctor Brian Weiss, haciendo técnicas de regresión a vidas pasadas, asimismo similar a Jorge Luis Micheli, han descubierto que muchos de nuestros males, de nuestras enfermedades espirituales, emocionales y físicas incluso, de alguna manera están en nuestras vidas pasadas. Y ahí surge el tema de la tanatología, pero vinculado con lo que es el caso de lo que es la reencarnación, ya que es un tema que para muchos quizá todavía es tabú, pero creo que es importante abordarlo ya que estamos hablando de la tanatología. Y Brian Weiss, a través de las técnicas de hipnosis y de regresión a vidas pasadas, ha descubierto con sus pacientes que los males que sufren, muchos de los males emocionales y físicos, están en nuestra vida, en nuestras vidas pasadas, porque nuestro espíritu ha reencarnado muchas veces y ahí hay temas de gran profundidad. O sea, el tema de la reencarnación y de vidas anteriores creo que es un tema para otro programa, pero creo que justamente iba a decirle esto, Elvis, este tema yo creo que da para un programa entero, esto de las vidas anteriores. Está abriendo usted muchas líneas que me encanta, que me parece muy interesante. Nos las vamos a anotar porque cada una da al menos para un programa. Sí, el tema de las vidas pasadas creo que es un tema especialmente para un programa entero, pero lo dejo ahí. Yo lo que siempre digo es, como he sido académico, he sido docente, claro que complemento lo que es mi experiencia, pero también mucho de lo que uno lee, de lo que investiga, de lo que son autores. Entonces, ustedes van a ver que en mi canal de YouTube, y gracias Iván por hacer una cuñita publicitaria por mi canal de YouTube, ustedes van a ver que yo siempre menciono varios autores sobre una temática, porque yo no quiero que ustedes solamente, digamos, me crean lo que yo estoy diciendo, sino que más bien, como somos buscadores, les doy otros autores para que ustedes también lo busquen, comparen esa información y de ahí sí vayan sacando sus propias conclusiones, porque lo que nos invita justamente esta búsqueda de conocernos a nosotros mismos, de conocernos a los demás, de conocer lo que sucede en este plano y en otros planos espirituales. Creo que muchos autores, médicos, psiquiatras, incluso para el tema de los mediums, que es otro tema también muy que se podría abordar a futuro, el tema de los mediums, por ejemplo, también hay mediums. Este me encantaría, voy a aprovechar a meterle ahora una cuña para decir que Elvis, para quien no haya visitado aún su canal, que espero que lo hagan pronto, Elvis es un experto en parapsicología, pero que además tiene una formación académica en psicología, que ha sido profesor universitario, ha sido formador y ahora mismo en nuestro canal lo tenemos como experto en parapsicología, pero no es la única de sus ramas de conocimiento en la que es experto. Gracias, Iván. Bueno, nunca utilizo esa palabra de ser experto porque más bien soy un buscador, ¿no? Experto y Creo humilde. que
Gracias, Iván. Pero creo que es importante eso de ellos, o sea, más bien estar siempre en la búsqueda, porque de alguna manera la psicología nos invita a eso, a conocernos a nosotros mismos, conocer a los demás, y creo que son temas, la parapsicología, que no entran mucho en las academias, ¿no? Y dentro de lo que es ya las academias, ha empezado ya una línea de la psicología a ingresar, que es la psicología transpersonal. Porque lo que sucede en muchas de las academias universitarias y las ciencias humanas, muchas de ellas son bastante materialistas y lo único que quieren aplicar es el método científico. Por eso que siempre invito yo, y creo que hay muchos autores que complementan lo que es la espiritualidad con la ciencia. La espiritualidad con la ciencia, y creo que la psicología transpersonal es ese puente entre la psicología clásica, académica, racionalista, materialista, con lo que es la parapsicología. Y ahí el punto intermedio creo que es la psicología transpersonal. Creo que ahí, creo que ahí vamos a confluir fácilmente y yo creo que nuestra bruja que hoy está de aquelarre, nuestra bruja oficial, Elisa González Valle, nos hablaba el otro día en su primera entrevista sobre esto, como ella que es eh, licenciada en química orgánica, cuando más adelante se empezó a interesar por temas como la alquimia, que era de lo que esperaba poder hablarnos hoy. Yo espero que la semana que viene sus responsabilidades como bruja le permitan estar con nosotros en este tiempo, nos hable de ello. Ella pudo entender mucho mejor, gracias a su formación científica, pues otras visiones que existen paralelas. Y a mí me da la sensación de que ya en los últimos años son muchos los profesionales que, teniendo una gran formación académica, que grandes científicos que se han dado cuenta de que no es absolutamente necesario, ni siquiera es buena idea dejar de lado la espiritualidad. Y por otro lado también parece que hay pues podríamos decir personas que han trabajado durante muchos años en la espiritualidad desde posiciones a veces de religiones, la que nos envuelve a nuestro mundo tanto en Ecuador como en España básicamente es la religión cristiana, pero podemos encontrar a personas de otras espiritualidades que también están buscando crear esos lazos con la ciencia. Parece que esta unión empieza a ser cada vez un objetivo de más personas, y parece que esta división que surgió en los últimos siglos no está tan lejana. Estoy pensando ahora mismo en nuestro amigo de los miércoles, Cristóbal, nuestro experto en historia. Él le encanta la historia, está formado en la ingeniería de minas, pero él se define a sí mismo, antes que como ingeniero, se define como un hombre de fe. Él es creyente en una fe que pues es la fe cristiana, y para él son dos cosas que van por líneas diferentes, pero creo que cada vez más hay personas que buscan e intentan empezar a entrever una unión. Usted nos habla de un puente en el que confía para esto. Sí, Iván, creo que la psicología transpersonal, eh, consolidada de alguna manera en los años 70, y uno de los más grandes referentes de la psicología transpersonal, hay muchos, ¿no? Pero uno de los principales referentes de la psicología transpersonal es Stanislav Grof, que es un europeo que también asimismo llegó a los Estados Unidos, es un médico y psiquiatra, Stanislav Grof. Y ya que usted tocaba el tema de la alquimia, que también escuché brevemente a la bruja, como usted decía, de la entrevista de la semana anterior, ella, como dice, es ingeniera química, pero la ingeniería química, si vamos a la historia, surgió justamente de la alquimia. Es decir, que Claro. en la Edad Media la ingeniería química y la química puramente estaba fusionada con la alquimia. Y aquí tengo un libro
que todavía no lo he leído, para mí se me hace un poco difícil, no sé si lo logra ver. Es Psicología y justamente, alquimia, vemos. sí, es el de Carl Gustav Jung. Lamentablemente Ah, he ya nos intentado ha nombrado a leerlo, Jung, ¿verdad? sí. Entonces, yo un poco he leído este libro. O sea, para mí se me hace un poco difícil. La terminología es un libro bastante complejo de Jung. Eh, Algún rato espero leerlo, pero creo que la alquimia justamente lo que busca es esta parte de conexión también, de igual manera, igual que la psicología transpersonal actual. Creo que la alquimia también ha tratado de buscar ese complemento entre lo que es la ciencia materialista con lo que es la espiritualidad. Entonces, como usted decía, hay muchos autores, investigadores, incluso la misma física cuántica, hoy está de alguna manera intentando descubrir o ha ido descubriendo ciertos elementos que no es la física clásica materialista de Newton, sino ya con las nuevas teorías de la relatividad, de lo que es la física cuántica, de lo que son la materia y la energía oscura. Creo que se va comprobando que más del 70% de energía que hay en el universo, de materia y energía que hay en el universo, tiene que ver con lo que es la energía oscura, ¿ya? Entonces ahí hay cosas y elementos que la ciencia ya va comprobando de lo que se ha venido planteando desde hace miles de años las culturas ancestrales, entre ellos la misma alquimia. Y aparte de Stanislav Grof, que intentó fusionar la ciencia con la espiritualidad, otro de los referentes grandes es justamente Carl Gustav Jung, que es mucho más anterior a Stanislav Grof. Entonces creo que buscar en YouTube o en libros sobre estos dos personajes, creo que a ustedes les va a servir mucho para entender estos lazos entre la ciencia materialista clásica y lo que son las nuevas ciencias, de alguna manera, o neociencias que tienen que ver con la espiritualidad, con lo que es el manejo de la energía, las energías, y esos elementos creo que son importantes para que ustedes mismos lo investiguen en sus propias fuentes. Me parece muy interesante. Me parece que se van a empezar a pisar temas, lo cual me apasiona entre usted como parapsicólogo y nuestra bruja, porque estos últimos días, cuando estábamos preparando entre ella y yo un poquito el programa, en conversaciones que hemos tenido, ella también me viene a decir que quiere llegar aquí, quiere llegar a ese punto del que usted me hablaba, de que no este aparente necesaria disociación entre ciencia y espiritualidad que se ha mantenido férreo y durante los últimos siglos no existía previamente en la antigüedad. Chamán era lo mismo que médico, era lo mismo que científico y era lo mismo que guía espiritual. En algún momento esto se dividió cuando la ciencia empezó a tener un peso más específico, pero parece que en los últimos años esa discusión vuelve a reabrirse, y en este caso pues es casualidad porque no era el origen de este programa, que solo pretende tener unas reflexiones pues con un espíritu más bohemio y más calmado que el que tenemos en otros momentos del programa de la Casa Verde. No era la intención inicial buscar algo como esto, pero parece que nuestros dos expertos invitados caminan desde puntos distintos en la misma dirección. Nuestra bruja, que partió de la ciencia. Yo la conocí cuando empezó, bueno, la conocí de niña, pero la fui viendo crecer como científica, y también la vi irse adentrando en el mundo de la brujería, y ahora la respeto muchísimo por las dos cosas. Pero parece que hizo el camino inverso que usted, que según nos ha contado llegó a la psicología pues más bien desde la parapsicología. Y en esta cosa de que cada uno ha hecho el camino desde una posición distinta, al final han coincidido ustedes en este canal
y los dos me están empujando y pues empujando, me voy a dejar empujar a llevar a esta reflexión tan interesante, si necesariamente deben seguir separadas la espiritualidad y la ciencia, o si una de las grandes sorpresas que nos puede traer este siglo XXI es que a través de los estudios de la física cuántica, esto que hablan del el bosón de Dios, la partícula de Dios, que parece que han encontrado algunos científicos que buscan dentro de lo pequeño y lo más pequeño y dentro más pequeño y más pequeño y más pequeño y más pequeño. Resulta que han llegado a una partícula que yo no sé muy bien porque me termino perdiendo en esto de la física cuántica, pero algunos científicos muy serios y muy galardonados y con corbatas muy elegantes le han puesto el nombre de la partícula de Dios, ¿no? Esto yo creo que en el siglo XX el resto de la comunidad científica les hubiera señalado con el dedo y les hubiera dicho: ustedes están haciendo otra cosa, esto no es ciencia. Pero ahora lo dicen con mucha tranquilidad, son gente con gran prestigio, gente que tiene cátedras universitarias, y parece que estas dos cosas que estaban tan separadas en este siglo XXI, que nos está trayendo tantas sorpresas, pues parece que van a dejar de estarlo. Justamente por eso, estos días anteriores hemos hablado algunos momentos de los temas a tratar en los siguientes capítulos de sus intervenciones, Elvis, que cada vez nos gustan más. Y me hablaba usted de que le apetecía hablar de psicología transpersonal. Hoy lo ha sacado a colación. Puedo intuir que ese va a ser uno de los temas en los que va a centrar su siguiente intervención de la semana que viene. Sí, Iván, bueno, muchas gracias por la puntualización. Sí, creo que realmente como yo intento equilibrar, digamos, la ciencia con la espiritualidad, creo que el camino más oportuno es justamente la psicología transpersonal. Digamos que la parapsicología es un elemento que todavía genera mucho, en los círculos académicos puede generar mucha confusión de alguna manera. Pero creo que hablar de psicología transpersonal ya en ciertos círculos académicos no tan cerrados ni conservadores, creo que es lo más oportuno. Como pero ya bueno, no tenemos tengo... que ir cerrando porque son las 11 y aquí en la cafetería Bohemia, en el Cuello, nos van a empezar a recoger la terraza, ¿eh? Yo le pediría una pequeña descripción de este concepto de psicología transpersonal como acicate para poder quien quiera buscar un poquito de información durante esta semana, o por lo menos tener este cosquilleo que le haga querer conectarse con nosotros la semana que viene. Una definición corta de la psicología transpersonal, ¿qué diría usted? Bueno, es la psicología que va, trans quiere decir más allá y personal, ¿sí? Entonces, más allá del individuo, más allá de una psicología centrada en el individuo, más allá de una psicología centrada únicamente en la conciencia, sino que va más allá del individuo y de la conciencia. Es decir, que ahí entramos a complementar lo que es el inconsciente espiritual, que son elementos que ya hemos venido abordando, ¿sí? desde el punto de vista de la parapsicología, pero creo que la psicología transpersonal es eso, ir más allá del individuo. Más allá del individuo. Sí, y más allá de la ciencia psicológica, clásica, conductista y cognitiva. Muy bien, pues aquí lo vamos, creo que aquí lo vamos a dejar, Elvis, porque si no nos extenderíamos ya en el tema, y eso es a lo que nos vamos a dedicar la semana que viene, si Dios quiere. Le mando como siempre un fuerte abrazo para usted, para su familia, para todo Ecuador, para todas las Américas, desde aquí, desde España, que como puede ver, aquí ya es de noche completamente, allí creo que son las 4 de la tarde, ¿no? 7 horas menos. Sí, son las 4 de la tarde.
un abrazo muy fuerte. Aquí ya terminamos la semana. Le despido y que le vaya todo bien la semana. Y después de despedir a nuestro amigo Elvis, nos vamos a quedar aquí en la Bohemia, disfrutando del espíritu del cueto, de este espíritu tan bohemio. Vamos a ver si conseguimos que Vero nos traiga una última cerveza para cerrar la noche. Y nada más, desearos a todos una feliz noche, que descanséis hasta mañana si Dios quiere, y si amanece, que no es poco,